A continuación, culto en vivo. Comenzamos. Hermano, ya lo tengo. Amén. Si todavía lo está buscando, dígame, espéreme tantito, hermano. Amén, lo vamos a esperar, claro que sí. Lucas capítulo 22, versículo 54. Gloria sea a Dios. Vamos a estar puestos de pies en honor a la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Gracias, Dios de la gloria. Muy bien, voy a leer para usted. Si usted no trae Biblia, si usted mira que a su lado hay una persona que no trae Biblia, por favor, compártanle la Biblia. Yo quiero que ellos lean que lo que vamos a estar predicando está en la palabra. Amén. No le digan nada. Si alguien no trae Biblia, no le digan, simplemente mírele a los ojos y eso es todo. ¿Ve? Y comparta la palabra del Señor. Ya la conciencia es suficiente. Amén. Gloria sea a Jesús. Muy bien, entonces, Lucas capítulo 22, versículo 54. Leo para ustedes, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la participación del Espíritu Santo. Y la iglesia que está alegre grita: amén. Amén. Dice la palabra de Dios a la letra, sígame con su vista. Lucas 22, versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él no negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. Hasta aquí la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Oramos. Señor de la gloria, te doy gracias por el privilegio que me concedes de hacer uso de tu palabra. Por favor, te pido que, Dios de la gloria, al estar predicando de tu palabra, tú puedas sensibilizar el oído y el corazón del oyente, no solamente en este recinto, pero también donde nos estén mirando vía internet, vía video, audio. Dios de la gloria, que tú puedas tocar el corazón de nuestros oyentes. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Bien, puede tomar asiento. Gloria sea a Dios. El cristiano es un instrumento útil en las manos del Señor. Cualesquiera que nosotros presentes en este lugar, hemos aceptado a Cristo Jesús hace tiempo, hace años, o sea, apenas unas semanas. Cualesquiera sea el tiempo que usted tenga sirviendo al Señor, todos somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Aunque usted pueda decir: no, yo de la Biblia no sé nada, no se me queda nada, no se me graba nada, leo y me quedo dormido en la palabra, y a veces, alabado sea Jesús, gloria a Dios, santo. Sí se está oyendo, ¿verdad? Es que se quedaron muy serios. Yo dije, alabado sea Jesús. Así que Pedro no era la excepción. Pedro fue un hombre útil en las manos del Señor. Lo que pasa es que Pedro, no sé, como que siempre la andaba regando, hermano. ¿Hay alguien aquí que la ha regado algún día? ¿Ah? ¿Hay alguien aquí que pues sí, hermano, yo le he regado más de una vez? Amén. Dios le bendiga. Gracias por su honestidad, por lo menos una persona. Amén. Gloria sea a Dios. Muy bien, entonces,
Cuando hubo este encuentro entre Pedro y nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que antes de que Pedro fuera llamado al ministerio, tuvo 3 encuentros con Jesucristo. Es decir que a veces nosotros, hace rato que Dios le está hablando a la persona. Hace rato que de alguna u otra manera Dios le habla a través de algún consejo, a través de alguna palabra, a través de algún accidente, a través de que lo corrieron del trabajo, a través de X manera, pero Dios sabe cómo hablar con nosotros. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dios habla con nosotros, Dios nos acerca con nosotros. Así que la primera vez que Pedro tuvo un encuentro con Jesucristo está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 42, cuando su hermano Andrés, Jesucristo había sido bautizado. Al día siguiente Jesucristo regresó al río Jordán donde bautizaba Juan el Bautista. Solamente pasó por ahí, pero 2 de los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesucristo. Uno de ellos era Jacobo y el otro, uno de ellos era Juan y el otro era Andrés. Y fueron y siguieron a Jesucristo, y Jesucristo, devolviéndose o mirando para atrás, les preguntó: ¿a quién buscáis? Buscamos al Cristo, queremos saber dónde tú moras, dónde tú vives, en qué hotel te estás quedando. Y la verdad es que Jesucristo no tenía un lugar donde quedarse, y él dijo: vengan y vean. Y esto es muy interesante porque hay gente que quiere conocer a Dios, pero no se meten con Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? De veras, en serio, ¿cuántos quieren conocer a Dios? Métase con Dios. O sea, si usted no se mete a leer la Biblia, si usted no se mete a orar, ¿cómo lo va a conocer? Ay, déjenme le entro por otro lado. Alabado sea, porque usted tiene que entenderme lo que estoy hablando. Que cuando estas personas dijeron: vengan y vean, en otras palabras, Jesucristo quiere que usted se meta con Él, que more con Él, que esté con Él y que aprenda de Él. Y eso usted no lo puede aprender ni en el internet, ni en el YouTube, ni en Google, nada de eso. Ese tiene que ser una experiencia personal con el Señor. Alabado sea Jesús. Esto no es solamente cuando tiene necesidad de Dios, porque hay gente que conoce a Dios solamente en las necesidades. Es más, hasta minimiza a Dios. En vez de decirle Dios grande, Dios poderoso: ay, Diosito, por favor, Diosito. Piensa que tratándolo de Diosito, Él se va a compadecer porque está siendo ñaño, porque está siendo nice, porque lo está tratando de papito, de daddy. Alabado sea Jesucristo, pero aleluya, cualquier caso parecido a la vida real es meramente pura coincidencia. Alabado sea Jesús. Así es de que Andrés conoció a Jesucristo ese primer día, y al día siguiente estaba con su hermano Pedro y le dice: mira, Andrés le dice a Pedro: encontramos al Mesías. Mesías ya sabemos quién es. Y Pedro dijo: no, hombre, ¿de dónde? De Belén, es de Belén, es por allá. No, de allá no puede salir nada de Belén. Nazaret, menos, olvídense. Bueno, ven para que veas. En otras palabras, Dios bendiga a los amigos porque hoy día llegaron, porque ven para que veas. Alabado sea Jesús. Ven para que es posible que hoy día usted pueda tener una experiencia con el Señor. Así es de que cuando llegó Pedro a donde Jesucristo, por primer encuentro que tuvo con Jesús, Jesucristo lo recibió, y lo primero que, antes de que lo presentaran, antes que sacara un business card, antes que le dijera: este es mi hermano, rápido, antes de que lo presentara Jesucristo, rápido le dijo: tú te llamas Simón de Cirene y tu padre se llama Jonás, pero ahora te vas a llamar Cefas. Y imagínese que usted llegue a una casa, a una familia, en algún lugar, y que de repente le digan su nombre, su barrio donde vivió, su lugar, su padre, su apellido, su familia, hasta lo que usted trabaja, porque si hay algo que Dios sabe es todo de usted. Él lo sabe todo. ¿Será que Él me trae en la mirada? Sí, hace rato que lo trae en la mirada.
Alabado sea Jesús. Así es de que Jesucristo sabía el todo de Pedro. Y le dijo, te llamas Simón de Cirene. Antes de presentarlo, te vas a llamar Cefas. Yo me imagino que hasta Cefas haber dicho, bueno, ¿y qué tiene de malo con mi nombre? O sea, no hay nada malo que me llame Simón. Ahora ya si tiene un nombre así ya medio así de almanaque, cuando el día que nació le pusieron ese nombre. Hay gente que hasta el nombre se ha cambiado porque no les gusta el nombre. Alabado sea Jesús. Pero lo que Jesucristo quería decirle a Pedro, Pedro, yo quiero que tú te llames Cefas, que quiere decir Pedro, o Petras, que quiere decir roca, quiere decir sólido, quiere decir fuerte, quiere decir maduro, quiere decir sin doblez. Pedro, tú vas a ser una persona madura, tú vas a ser sin doblez, tú vas a ser un buen cristiano, tú vas a ser una persona que alcanza metas. Pedro, ahora te vas a llamar Pedro, porque vas a ser una persona fuerte. Alabado sea Jesús. Eso fue en el primer encuentro que tuvo. En el segundo encuentro que tuvo Jesucristo con Pedro fue cuando dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4 versículo 38, cuando Pedro o Jesucristo entró a la casa de la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma. Y cuando Jesucristo entró, dice la palabra de Dios que Jesucristo vino y sanó a la suegra de Pedro. Ahora, Dios bendiga a las suegras aquí. Yo no tengo problemas con las suegras, bendito sea Dios. Es más, yo creo que la suegra me quiere más a mí que a su hija. Alabado sea Jesús. No estoy hablando nada mal en contra de la suegra, pero parece ser que a Pedro como que eso no lo convenció muy bien. Y después de que la suegra de Pedro fue sanada, dice la palabra de Dios que ella inmediatamente se levantó de la cama. Y empezó a hacer el café, las pupusas, los tamales, empezó a servir. O sea que no tuvo que esperar convalecencia, no tuvo que esperar, espérenme mediodía hasta que me aliviane un ratito, porque cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace instantáneo, hermano. Cuando Dios cambia una vida, Dios la cambia de un solo. Alabado sea Jesús. No es como en las televisiones viejas que espérate hasta que se caliente para que agarre mejor señal. Alabado sea Jesús. Es decir que cuando Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, dice la Biblia, la suegra se levantó inmediatamente y empezó a servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo otra situación de que como Jesucristo sabe todas las situaciones, Jesucristo quería que Pedro quedara convencido de que él era el Cristo. Y lo que se le ocurrió a Jesucristo esa misma tarde, note, yo quiero que entienda el cuadro. Está Jesús en la casa. Hay gente que va siguiendo ya a Jesús. Curiosos, más que todos era gente curiosa, porque era el principio del ministerio de Jesucristo. Así que había gente que le maravillaba y se sorprendía con las palabras y los milagros que hacía Jesucristo. Así que había gente, y delante de toda la gente, Jesucristo sale de la casa de Pedro, y enfrente de la casa de Pedro, en la calle, empezó a hacer milagros. No los quiso hacer dentro de la casa porque eran demasiados los milagros que iba a hacer. Solo hizo enfrente. Así que Pedro, yo me imagino ahí en la mera esquina ahí donde estaba el farol alumbrándose, Pedro con el piecillo así para atrás, como a ver qué más cosas va a hacer este Jesús. ¿Ve? Porque si Jesucristo lo quería convencer. Jesús tenía doble intención con esta: convencer a Pedro y convencer a unos emisarios de Juan el Bautista, porque pronto Juan el Bautista iba a ser, decapitado. Así que en esa tarde fue una tarde de milagros, y sanó a los enfermos, sanó a los cojos, sanó a los ciegos, a los sordos, sanó un montón de gente, y cada vez que pasaba, sano en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesús, en mi nombre, sano en mi nombre, sano en mi nombre. Y Pedro ahí, está bien, sí me convence, pero como que todavía no mucho. Entonces esa fue la segunda ocasión que Pedro y Jesucristo tuvieron
un contacto, un encuentro. El primero fue cuando fueron presentados. Segundo fue en la casa de la suegra de Pedro. Y el tercer encuentro, este fue un encuentro frontal, fue cuando Pedro, Lucas capítulo 5, del 1 al 11, cuando Pedro estaba en aquella barca y estuvo pescando toda la noche y no pescó nada durante toda la noche. Y al día siguiente, dice la Biblia, estaba Pedro remendando y lavando las redes. Llegó Jesucristo, le dijo: préstame la barca. Desde la barca habló a la gente, porque la gente lo aprisionaba de la playa para atrás. Usó la barca de Pedro como un púlpito para hablar a la gente, y desde ahí empezó a hablarle. Entonces, una vez que habló, le dijo a Pedro: sube a la barca y vámonos para adentro. Aquí yo creo que Pedro estaba más comprometido por el asunto de la suegra que había sido sana. Es decir que, bueno, pues préstame tu barca. Bueno, está bien, ahí está la barca. Pero más que todo lo así, pienso yo, que fue por asunto de que ya como que Jesucristo lo traía baleado, como que ya lo andaba venadeando, como que lo andaba persiguiendo. Y por el asunto de que le había hecho un milagro en la casa. ¿Usted cree que usted le va a dar algo a Dios si Dios le hace un milagro en su casa? Usted le va a ofrendar a Dios, le va a dar más cosas a Dios, le va a dar su vida, le va a dar su tiempo a Dios cuando Dios le hace un milagro. ¿Cuántos le dicen sí, amén? Ok, con esas 6 personas nos damos. Gloria sea a Dios. Así es de que cuando no habían pescado nada esa noche, Pedro estaba remendando las redes, dijo: boga mar adentro. Y en mar adentro le dice: ahora sí, tiran las redes, Pedro. Y Pedro, como usted sabe, una persona inteligente, amén. ¿Cuánta gente inteligente? Sí, sí, hay gente inteligente, hermano. Saben. Ok. No voy a tocar ese renglón. Alabado sea Jesús. O sea que Pedro era inteligente, que empezó a hacer cuentas. Si tiro las redes, que son muchas en mi barco, y pues ¿quién me va a ayudar a levantarlas? Porque cuando iba un barquito de pesca, no iba una sola persona, iban de 4 a 6 peones para levantar las redes y el pescado y desembarujar y volverlas a... O sea que era un trabajo de equipo. Y cuando Pedro miró a Jesús, dijo: no, este no creo que me va a ayudar. Así que en vez de... inteligente el hombre, ¿ve? Porque hay gente que es inteligente, primero piensa: no, ¿y qué tal si me quedo sin dinero por dar la ofrenda? ¿Y qué tal el café del 7-Eleven mañana? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí pise callos, yo sé que pise callos. Alabado sea Jesús. El asunto es de que viene Jesús, le dice: tiran las redes. Y Pedro, entre todas las redes, agarró la más chiquita. Y pues la más chiquita me va a tocar menos tiempo para doblarla y enrollarla. Con todo no vamos a pescar nada. Tiró la red, sacó una gran cantidad de peces. Y es más, la gran cantidad de peces que tenía, Pedro se maravilló y dice: ¿cómo puede ser posible si toda la noche hemos estado pescando? Y dice la palabra de Dios que a señales llamaron a la otra barca, y la otra barca vino y llenaron 2 barcas con la pesca de una sola red. Y hay un milagro ahí que no está contado. Y dice la Biblia, y siendo tantos peces, la red no se rompía. Yo quiero que entienda, hermano, porque a veces Dios da la bendición, pero encima de la bendición viene cubierta, ¿ve? Para que no se le desperdicie. Viene cubierta con el poder de la mano de Dios. Alabado sea Jesús, que la bendición que Dios nos da está asegurada. Alabado sea Jesús. Y cuando miró tremenda barca, tremendo peces, toda la noche pescando con tremendo esfuerzo, y solamente por una tirada llenó todas 2 barcas al tope. Y Pedro viene y dice: mire, Señor, aléjese de mí, que soy hombre pecador. En otras palabras, ya lo había visto allá, que le conocía su vida, le conocía sus entradas y sus salidas, le conocía sus secretos y sus escondites, le conocía no solamente su apellido, su nombre, le conocía, ¿cómo que se llama ese cuando le ponen sobrenombre? Así se llama, ¿no?
le ponían hasta el sobrenombre, le sabía de qué familia venía, su condición espiritual, todo eso se lo sabía. Conocía quién era suegra porque llegó a la casa de su suegra, conocía quién era su familia, conocía todo de él. Alabado sea Jesús. Y ahora viene Pedro y se siente desnudo delante de la presencia de Dios y le dice: aléjate de mí, no me toques. Pero la intención de Pedro es que él no quería contaminar a un hombre santo que estaba delante de él en esa barca. Él estaba diciendo: aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Pero no te vayas muy lejos. ¿Sabe que esto tiene un gran sentido? Porque hay gente que sí quiere la bendición de Dios. Amén. Pero no quiere compromiso con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren todo lo que Dios le va a dar? Amén. Y compromisos, ¿cuántos quieren compromiso con Dios? Alabado sea Jesús. Así que esas fueron las tres impactos que tuvo Jesucristo con Pedro. Pero ese impacto de la pesca milagrosa le dijo a Pedro: Pedro, no te preocupes, desde hoy serás pescador de hombres. Y Pedro hizo la cuenta rápido. Me va a ir bien. Si solo en un atarrayazo llené 2 barcas, imagínese, hermano Florentino, que de un atarrayazo pueda usted sembrar 2, 3 iglesias de un solo. ¿Ah? Con la ayuda de todos los obreros aquí. Alabado. Yo creo que es posible, hermano. Porque para el que cree, todo es posible. Alabado sea Jesús. Pero hace falta obreros. Hace falta gente que sea honesta con Dios. Gente que tenga compromiso con el Señor. Aleluya. Bueno, en los sermones del hermano Tony no hay ni amenes, ni aleluyas, ni glorias a Dios. Así que esos fueran la manera en que Pedro empezó a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en los últimos días de Jesucristo sobre de la tierra, en los últimos días como en su manera humana de caminar sobre de la tierra, Jesucristo tuvo una cena, una última cena con los apóstoles. Y en esta última cena fue la comida de un cordero, comieron, tomaron té amargo. Jesucristo se quitó una toalla y se la puso sobre la pierna, amarrada en la cintura, le lavó los pies. Ya le había dicho a Judas: andate y haz lo que tienes que hacer. Todos los apóstoles pensaron que Judas iba a ir a comprar algo para traer I don't know, andate a traer el 3 leches o algo después de la cena. O sea, los discípulos pensaron que Judas iba a hacer algo bueno, porque Jesús le estaba diciendo: ve y haz lo que tienes que hacer. Pronto, rápido, lo más pronto posible, haz lo que tienes que hacer. Y cuando Judas salió, hubo un espacio de 2 horas. En estas 2 horas que Jesucristo tuvo antes de ser apresado, el día de su aprehensión, Jesucristo empezó a dar sus últimas recomendaciones a los apóstoles. Entre esas recomendaciones usted va a encontrar en el capítulo 14 del libro de Juan que Jesucristo dejó esta plática para el último. Y esta plática es: yo quiero que conozcan a mi Padre. Señor, pero ya te conocemos a ti. No, de veras, yo quiero que conozcan a mi Padre. Porque Él ya les había enseñado: mi Padre y yo uno somos. El que ha mirado a mi Padre me ha mirado a mí. O sea, no tienen que ver nada. Pero ahora Jesucristo le estaba diciendo: yo quiero que conozcan a mi Padre. Juan capítulo 14 enumera 28 veces, todo el capítulo: quiero que conozcan a mi Padre. Juan capítulo 15 enumera 12 veces: quiero que conozcan a mi Padre. Juan capítulo 16 enumera otra vez 12 veces: quiero que conozcan a mi Padre. Y Juan capítulo 17 da señal de 58 veces
de que mi padre y yo uno somos. Padre, te los pongo en tus manos. Hay una relación entre padre e hijo. Y Jesucristo quiere que los discípulos conozcan al Padre. Alabado sea Jesús. Pero voy a cortar ahí porque esto es otro sermón. Alabado sea Jesús. El asunto es de que Jesucristo me da la intención de que tenía que salir Judas, porque Judas no debería de escuchar estas palabras. Porque hay gente que le molesta la palabra de Dios. Y a Judas le hubiera molestado que Jesucristo le insistiera en que conociera a su Padre. Alabado sea Jesús. Así es de que después de esta situación le dijo a Pedro: oh Pedro, mira, de paso, quería decirte, anoche vinieron a pedir permiso para zarandearte como al trigo. Pero yo le he rogado al Padre para que tu fe no falte. Yo quiero que póngame la atención a esto. Porque si usted es un cristiano que ora, el cristiano que ora hubiera dicho: no, espérate, ¿cómo que me va a pasar por la zarandeada? Mejor quítame la zarandeada. ¿Cómo que me vas a pasar por pruebas? Mejor quítame las pruebas. ¿Usted me está entendiendo? Alabado sea Jesús. Quiere decir que Jesucristo le estaba diciendo a Pedro: vas a pasar por una situación difícil. Me vinieron a pedir permiso para tocarte, para zarandearte, para moverte, para que no estés firme. Alabado sea Jesús. Así es de que Pedro bien valientemente dijo: no, yo, hombre de una sola palabra, yo te amo, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Ay, Pedro, quiero que abra este versículo bíblico, por favor. Ábrase Lucas capítulo 22, versículo 37. Esto es bien interesante porque de aquí estriba por qué razón Pedro negó a Jesucristo. Por favor, Lucas 22, 37, dice la palabra de Dios: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Un poquito difícil, pero voy a tratar de desembarañarlo. Lo que Jesucristo estaba diciendo, cuando yo los envié a la misión, los envié sin zapatos, sin bolsa, sin alforja y sin comida. Ajá, sí, Señor, ok. ¿Les faltó algo? No nos faltó nada. Ok, ahora vayan y agarren una bolsa, agarren una alforja y ahora cómprense una espada. Interesante. Compren una espada. Y a Pedro eso le fascinaba. Y alguien de los discípulos, dice la Biblia, vino y trajo 2 espadas. Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús dijo: basta. La orden que acababa de dar Jesucristo del hecho de que compraran espada era porque se tenía que cumplir una profecía donde Jesús era contado entre los inicuos. Solo la orden de Jesús de haber dicho: compren espada y lleven zapatos y lleven alforja, se cumplía la escritura de que él tenía que ser contado entre los inicuos. En otras palabras, él no usó las manos para hacer pecado, pero dio la orden por su boca de que compraran espada. Jesucristo sabiendo la calidad de personas que tenía a su lado. No solamente Pedro, había otro que era más malo que Pedro. Había uno que se llamaba Simón el Celote. Simón el Celote era un sicario. La palabra sicario viene del tiempo de Jesucristo. La palabra sicario significa en realidad daguero o cuchillero. Y lo que los sicarios usaban era una daga que parecía media curva, con filo por los 2 lados, que cuando metían la espada, con una vueltecita que le daban, se salía todo. Esos eran los dagueros, esos eran los sicarios.
Y Simón el celote era un sicario, era una persona que se había convertido en el ministerio de Jesucristo. Es obvio que ya no era, ¿cómo se llama?, sicario en el tiempo de Jesucristo, porque uno tiene que cambiar, amén. Estoy mirando a ver quién se puso rojo, como, uy, ya le dijeron. Alabado sea Jesús. Así es de que la intención del versículo donde dice el 37 es de que se tenía que cumplir la escritura de que él era contado entre los inicuos. Ahora, póngase en la mente, ya Pedro ya trae la guarizama ahí. Y que una vez yo me compré una guarizama allá en El Salvador, hermano. ¿Cómo se llamaba este lugar? Jiquilisco. Ajá. En Jiquilisco. Y cuando iba hacia el mercado, nadie me paraba bola. Pero cuando venía para atrás me puse la guarizama en el cinto. Y yo como traía como adornos de flecos y traía la funda, venía bien adornadita, bien bonita. Me gustó por eso, más por la funda que por el pedazo de metal. Y yo venía echándole juego ahí porque me gustaba cómo se movía y cada vez que pasaba un campesino así, mira, la gente ahora ya me saluda solo por traer la guarizama. Qué cosa, la diferencia que hace traer un machetillo ahí a un lado. Alabado sea eso. Así de que Pedro andaba con su guarizama ahí, andaba con su espadita por ahí todo. Le dice, ahora sí, se acabó el asunto, vámonos. Y dice la Biblia, cruzaron el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era como una cañada seca. Era arroyo, pero era seco, solo en tiempo de lluvias tenía agua. Cruzaron el torrente de Cedrón, se fueron al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní Jesucristo estuvo orando. En 2 ocasiones vino a donde los discípulos para que se despertaran y para que pudieran orar por lo menos una hora. Sí tienen cultos de oración aquí, ¿verdad? ¿Qué días son los cultos de oración? Martes. ¿A qué hora pues? ¿Ah? Allá atrás se oyó. ¿Sí? Amigos, a las 7 los martes tenemos también culto de oración. Si usted quiere venir a hacer alguna petición delante de Dios, aquí hay un gran grupo de gente que lo puede acuerpar en su oración o en su petición. Son bienvenidos los días martes. ¿A qué horas, varón? A las 7. O sea, alguien que no entendió que el martes a las 7 hay culto de oración aquí. ¿Cuántos van a venir al culto de oración el martes? Pero nadie levantó la mano. Ok, muy bien entonces. Así es de que Jesucristo, al mirar a sus amigos que se había llevado al huerto de Getsemaní para que oraran por él, llegó un momento donde Jesucristo dijo, ok, basta, llegó mi tiempo. Le ponemos música. ¿Me permite ponerle música? Sí, ¿dónde está la hermanita que toca el teclado aquí? ¿No está aquí? Está allá. Venga por acá, varón, sí. Venga, se ponga. Póngame ahí música así como tipo Lucas capítulo 22. Un poquito más bajo. No se suba muy arriba del micrófono para no estar peleando por el micrófono. Esa noche era una noche muy diferente. No era una noche como cualquiera. Parecía misma noche, pero era diferente. Esa noche el cielo se habían corrido las cortinas de lo invisible y 2 ángeles habían descendido para acuerpar a Jesucristo y para servirle. Alguien tenía que estar en esa reunión de oración ahí, porque mismo Jesucristo le había hecho una promesa a un hombre llamado Natanael. Desde hoy, porque dices que yo soy el Mesías solo porque te dije
te vi debajo de la higuera, pues desde hoy verás al Hijo del Hombre y a sus ángeles que le sirven y van y vienen. Había un hombre, Natanael, que debería haber estado ahí en esa hora, pero la escritura no nos dice que estaba arriba en el monte, sino estaba abajo. Esa noche 2 ángeles descendieron. Jesucristo estaba orando por algo bien interesante. Señor, no quiero hacer mi voluntad, pero quiero hacer la voluntad tuya. Hacía años que allá en el cielo había habido una rebelión de una criatura que Dios había creado. Se rebeló contra Dios mismo porque su voluntad de esa criatura era que quería parecerse a Dios y ser igual a Dios. Y Luzbel dijo: voy a tomar un asiento, un trono, lo voy a llevar allá arriba y me sentaré junto al monte de Jehová y seré semejante al Altísimo. Esa era la voluntad de Luzbel. Pero la voluntad de un hombre que estaba sufriendo en la tierra era muy diferente. La voluntad de él es de que yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Aunque me cueste la propia muerte, pero yo voy a hacer tu voluntad. Isaías capítulo 53 versículo 10 dice: mas Jehová Dios Padre quiso quebrantarlo, quiso que fuera molido, quiso que fuera azotado, quiso que fuera crucificado. Era voluntad de Dios Padre que Jesucristo llevara todos los pecados del ser humano sobre de esta tierra. Se acercaba la hora. Cualquier hombre humano hubiera corrido de esa tremenda tarea que tenía el Hijo de Dios, pero él no corrió. Él dijo: yo quiero hacer tu voluntad. Y él dejó su voluntad en el huerto de Getsemaní. Y cuando él caminó hacia la cruz, él ya iba decidido. No tenía regreso su cuenta. Tenía que caminar recto hacia la cruz porque su voluntad la dejó en el huerto de Getsemaní. Hay un lugar donde usted tiene que dejar su voluntad delante de Dios. Hay un lugar, en el lugar secreto, donde usted tiene que decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Sigo siendo la misma persona, si no han cambiado mis ojos, no ha cambiado mi color de piel, todo lo mismo sigue siendo igual. Pero dentro hay algo que se ha disparado, dentro hay algo que Dios ha creado, que se llama una nueva criatura, que se llama un nuevo comienzo, que se llama: he aquí, todas las cosas viejas pasaron y yo las hago todas nuevas. Alabado sea Jesús. Oh, gloria sea Dios. Y cuando Jesús se dio cuenta de esa noche, él mismo dice: mi alma está en mortal angustia. Fue y levantó a sus compañeros de oración que estaban durmiendo y les dijo: despiértense ya. Llegó el momento. Ya nada pueden hacer. En eso que los estaba despertando venía una turba. Venía gente con palos, con antorchas, con cadenas, con grillos. Y Jesucristo, al mirar lo que estaba sucediendo, mire, algo bien interesante de Jesús. Caminó hacia la turba, dejando a sus discípulos: no se muevan de aquí, aquí se quedan. Y viene y Jesucristo hace la pregunta a la turba que venía. Entre ellos venía Judas para darle un beso. Y con el beso Jesucristo se devuelve y le dice: con un beso entregas a tu maestro. Hay gente que por muy poquito entrega a su maestro. No tiene ni que recibir dinero para entregar a su maestro. Solamente el afán de satisfacer asuntos de la vida. ¿A quién buscáis?
a Jesús de Nazareno contestar firme. Jesucristo dijo: yo soy. Y si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y cuando él dijo: yo soy, cayeron para atrás. Había tiempo para correr. Había tiempo para esfumarse. Pero Jesús no es de los que corre. Jesús no es de los que se hace para atrás. Jesucristo no fue el que miró la oportunidad y aquí me da patitas, ¿para qué te quiero? No. Esperó que se levantaran, esperó que se sacudieran y volvió a preguntar: os he dicho a quién buscáis. Buscamos a Jesús de Nazareno. Yo soy, les he dicho. Y en eso se armó la trifulca. Porque cuando él dijo: yo soy, por segunda vez, los soldados no eran romanos, eran soldados del sumo sacerdote. Se acercaron ya con las cadenas listas para poner. Y cuando se acercaron para agarrarlo preso, empezó la trifulca. Entre las antorchas ardiendo, Pedro había hecho la promesa que nunca iba a abandonar a Jesús y que lo iba a seguir, si fuera posible, hasta la muerte. Y yo creo que Pedro era sincero con Dios. Yo creo que ha habido gente en este altar llorando, diciéndole al Señor: yo te quiero seguir, yo te quiero servir, yo estoy en serio con el mandamiento que has dado a mi vida. Pero suceden cosas en el caminar de la vida. Pedro estaba decidido porque quería mostrarle a su maestro de que él no se regresaba para atrás. Y en medio de la trifulca, yo me imagino Jesucristo, cuando Pedro sacó la espada con el reflejo de las antorchas, Jesucristo alcanzó a mirar de reojo que Pedro venía ya con la espada en la mano. Pedro no pidió permiso. Pedro no le dijo: hacete a un lado, Señor, que yo te defiendo. No, porque para Pedro era el tiempo de demostrar de que él estaba en serio. Pedro era un hombre cabal. Y cuando se acercó con la espada desenfundada, quería llevarse al primero que encontrara. Y entre ellos estaba uno de los siervos del sumo sacerdote. Siervo del sumo sacerdote. Quise que esa persona no era cualquier persona. No era la persona que limpiaba los baños o la persona que sacaba la basura. Era un siervo del sumo sacerdote. Posiblemente como un secretario, como un mensajero, como una persona de confianza, como una persona que el sumo sacerdote quería que fuera para allá para que después le contara cómo estuvo todo el asunto. Y Pedro eligió a esa persona y le tiró a la cabeza, hermano. ¿O sí? Sí, porque Pedro estaba decidido. Sacó la espada y ¿me permite hacerlo en cámara lenta? ¿Me permite hacerlo en cámara lenta? Aleluya. Agarró Pedro y hasta brincó en el aire. Malco alcanzó a mirar los ojos de Pedro que venían con ira, que venían con rabia, porque atrevidos, ¿cómo se atreven a tocar a mi maestro?
Y Malco, yo no sé si de miedo, porque yo creo que Jesucristo lo mismo le hubiera dado pegarle la cabeza para atrás, como pegarle un brazo para atrás, como una oreja, lo mismo hubiera sido. Para Jesús no hay nada imposible. Pero Malco alcanzó a esquivarse y dice la Biblia, ¡juá!, le cortó la oreja derecha. Interesante. Salió la oreja en el aire. Y Jesús, cuando alcanzó a mirar el reflejo, agarrando a los soldados, Pedro, guarda la espada. Por esa razón Jesús no quería que comprara, pero tenía que ser contado entre los inicuos. Precisamente por eso les había dicho, no lleven espada. Y si había alguien que era obediente, era Pedro. Pedro era obediente. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, nos están cobrando impuestos. Andate al muelle, saca un anzuelo, tíralo. Vas a sacar un pez y el pez ábrele la boca y sácale una moneda. Y Pedro, obediente, que agarre un pez. Un pez. Si yo soy pescador, yo no soy de poquito, yo soy de mucho. Que agarre un pez. Cualquiera puede agarrar un pez, pero ¿por qué lo mandaron a él? Porque hay gente que tiene que aprender obediencia. Hay gente que puede ser experto en algo, pero Dios le puede dar un mandato. Y ahí es donde se prueba la obediencia al Señor. Y Pedro fue, tiró el al suelo, sacó el pez, agarró el tremendo pedazo de metal, miró a Jesús y dice, I know it, I know it, I know it. Yo sé. Y Pedro mirando al pez y el pez en la mano, hey, ya, déjame ir al agua pues. Ahí está la moneda. Y agarró la moneda, tiró al pez y venía extraño. O sea, agarrar un pez no había nada problemático, pero que trajera una moneda. Yo creo que si hubiera de esos evangelistas o evangelistas, ¿ve?, que siempre andan pescando en vez de peces dinero, hubieran querido tirar la atarraya para sacar un montón de peces con moneda. Alabado sea Jesús. Gloria sea a Dios. Pedro era una persona obediente. Cuando Jesús le dijo, guarda la espada, la oreja volando en el aire, y Pedro de repente se quedó parado. Acababa de recibir una orden. Guarda la espada. Esto no es momento de guardar la espada, Señor. Este es el momento de pelear. ¿Usted me está entendiendo por qué Pedro era obediente? Pero esa obediencia le costó a Pedro confusión. ¿Cómo puede ser posible? Le acabo de decir hace 2 horas atrás que yo voy a ir con él hasta la muerte. Que si a mí no me importa ir a la cárcel, no me importa que me maten. No, yo quiero dar mi vida para el Señor. Yo lo voy a hacer con todo el corazón, voluntariamente. Pero Pedro no esperaba la orden de que guardara la espada. Pues si primero nos dice que la compremos y ahora me dice que la guarde, pues porque queremos espada entonces. ¿Usted me entiende la confusión de Pedro? Ahorita volvemos con Pedro. Vamos con la oreja. Y era un monte, ¿no? Estaban en el monte de Getsemaní. Yo me imagino que había
como así caída para abajo, así que la oreja en la tierra, y Jesucristo siguiéndolo. Como cuando usted se le vuela un billete de 20 o de 50 ahí en el... ¿Qué es lo primero que hace cuando hay el viento? ¿Ah? Hay mujeres que con el tacón lo quieren atravesar. Alabado sea Jesús. Y Jesús agarró la oreja. Yo no sé qué hizo con la oreja, pero yo me imagino, pues, había que limpiarla, anestesiarla. Ay, hermano, a lo mejor le tiró saliva. Ay, pero eso no. A otro le puso lodo. Ay, pero eso no, sí. A otro le escupió en los ojos. Ay, no. Ahí está en la Biblia. Por esa razón yo digo que a lo mejor la limpió. Y mientras, con permiso, pastor, se le quedaba mirando a Pedro para que no volviera a sacar, viene y agarró la oreja y se la puso para atrás. Hacía rato que Malco, unos, I don't know, cuestión de 15 segundos que duró esa acción, pero a Malco se le quedó un sonido de una campana ahí. ¡Ping! Y Jesús vino y le puso la oreja para atrás. Nótese algo bien interesante. Ah, lindo mi Dios. Jesús estaba sacando de un gran problema a Pedro, que Pedro ni cuenta se había dado que se había metido. Si alguien llegaba a matar al siervo del sumo sacerdote, era muerte de seguro. Si alguien le hacía algo al siervo del sumo sacerdote, sobre todo la oreja derecha, que para los judíos escuchaban con su oreja derecha el cántico de Dios, alabado sea Jesús, Pedro irremediablemente lo menos que le tocaba era la cárcel. Lo menos que le tocaba. Pero Jesús, y esto es lo lindo de Dios, Jesús vino y le puso la oreja. Quiere decirse que si acaso al Malco le hubiera mandado un su o lo hubiera llevado a la corte, le hubieran dicho: muéstrame las evidencias de que te cortó la oreja. Hubieran, con permiso, pastor, hubieran venido. Aquí no hay cicatriz. Te hicieron los puntos muy finitos. Está recta, o sea, no te la pusieron chueca, ni volteada al otro lado. O sea, esto es bien interesante. Yo quiero que usted entienda. Y es de que Jesús borró las evidencias. Aquí hay alguien que tiene que entender esto, hermano. De que Dios ha borrado las evidencias de su vida del pasado. Hay cosas malas y horribles que el cristiano hizo en su vida pasada, que todavía hay conciencias que son con la memoria recordar de su vida pasada, pero delante de Dios ya no hay evidencias de ese pecado. Ya no hay evidencias de la vida pasada, porque Dios mismo, dice la Biblia, tomó nuestros pecados y los tiró a lo profundo de la mar. Lástima que hay cristianos que son buzos, que se tiran a bucear a lo profundo de la mar para ir a sacar los antiguos pecados que tenían. No se agachen, mírenme para acá. Miren acá, directo, conectado. Hay gente, alabado sea Jesús, que Dios le ha... Aleluya. El Dios que nosotros servimos, hermano, puede borrar evidencias de todo tipo. Récords criminales, récords en la computadora. El Dios puede hacer todo lo posible, alabado sea Jesús, para borrar todas las evidencias. Así es de que, alabado sea Jesús,
¿A qué hora se acaba la vigilia hoy día, pastor? Yo fui paciente con ustedes con la música. Alabado sea Jesús. Oh, gloria sea a Dios. Alguien necesita escuchar de que Dios ha borrado sus evidencias. Así es de que Pedro guardó la espada, salió corriendo, agarraron a Jesús y empezó la desbandada. Jesucristo lo amarraron, lo llevaron a la casa de Anás, el que había sido sacerdote el año pasado. Anás era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote actual en el tiempo de Jesús. Así es de que Juan, el discípulo amado, tenía la tarea o tenía el contrato de que él le llevaba el pescado a la casa de Anás. Es decir, tenían un negocio, ¿ve? De vez en cuando Juan llevaba pescado a la casa del sacerdote del año pasado llamado Anás. Por esa razón, Pedro pudo entrar a la casa particular de un sacerdote, porque fue a través de Juan que tocó la puerta, abrió la criada. Hola Juan, ¿cómo está? Mira, hey, déjanos pasar, queremos ver qué pasa. Pásele. Y cuando iba pasando, la criada dice: hey, yo te conozco. No, yo no sé qué tú hablas. Y luego Pedro viene y se mete con la gente y alguien lo reconoce. Yo te miré ahí, tú andabas con ellos. No, yo no lo conozco, hombre. Yo no sé de qué estás hablando. Déjeme en paz. En la tercera ocasión le dijeron así: tú eres Galileo, hablas como él, vistes como él, estabas con él y hueles como él. Seguro que eres de él. Hombre, les juro, dice la Biblia, y juró con juramento que no le conocía. Que se muera mi suegra, que yo no soy. Mire que astuto el hombre. Ahora recuérdese algo bien interesante. Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, en su adentro, en su sentir, en su experiencia con Dios, él ni pensaba por la mente que iba a negar a Jesús. Pero cuando miró la cercanía de la muerte, cuando miró la cercanía de la situación difícil, se le aflojaron los pies a Pedro. Alabado sea Jesús. Posiblemente Pedro hubiera pensado: soy muy joven para morir, no tengo seguro de vida, no tengo asegurada la casa ni el futuro de mis hijos. Esto nos recuerda, hermanos, a nosotros y nuestras promesas y compromisos que asumimos con el Señor. Pero qué fácil es quebrantarlas. Qué fácil es hacernos para atrás. Tanto compromiso, tanta promesa, pero cuando viene lo difícil, como que se le aguadan las piernas. Hermano, ¿cómo está, hermano? Hace rato que no lo miro en la iglesia. Sí, hermano, es que he estado trabajando. Dios sabe, Dios sabe. ¿Sí? Claro que Dios sabe. Si sabía que lo iba a negar 3 veces, ¿cómo no va a saber lo suyo también? Claro que Él sabe. Él no solamente sabe, Él le dijo a Pedro: me vas a negar 3 veces. Y todavía no ocurría la negación, y ya Jesús ya sabía. Claro que sabe quién es usted. Claro que sabe cuando pone excusas. Claro que sabe que cuando usted no está haciendo la obra del Señor. Claro que lo sabe. Alabado sea Jesús. Pero Pedro se olvidó de su pronta promesa que le había hecho al Señor. Alabado sea Jesús. Pedro se olvidó de su fe. El hombre
que pudo discernir quién era Jesús cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El que pudo discernir quién era Jesús. El único de los apóstoles que tuvo la capacidad por mandato de Jesús de caminar sobre el agua, ahora lo estaba negando. El que estuvo presente, Pedro, en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, cuando se transfiguró Jesucristo y apareció Elías y Moisés. Pedro, el hombre que tuvo revelación de Dios. Pedro, el hombre que miró la magnificencia de Jesucristo sobre esta tierra. Pedro, el que delató con su propia boca y dijo: ¿quién en realidad es este hombre para que aún el viento y la mar le obedezca? Pedro, el hombre que caminó cerca de Jesús, se le aguadaron las piernas. Encima de que estaba confundido. Y mientras Pedro trataba de protegerse un poco: no, yo no lo conozco, no, yo no sé de quién habla, le juro que yo no lo sé quién es. Y cuando de repente dijo la tercera vez: yo no lo conozco, de repente dice la Biblia, el gallo cantó. ¿Cuántos de aquí son del campo? ¿Cuántos saben lo que es un gallo? ¿Cuántos saben cómo canta un gallo? ¿Sí? ¿O son todos de la capital aquí? ¿No? ¿Cómo canta un gallo? Todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Ok. Okay. Vamos a la escena. Vamos a la escena. Pedro tratando de defenderse: no me toques, yo no soy de esto. Con la mano ya en la espada, por si alguien se levantaba. Estaba en terreno del enemigo, estaba en terreno de gente que no conocía, en terreno de gente que querían matar al maestro. Él se había ido a meter a la propia boca del lobo. Pedro era valiente. Lo que no se dio cuenta es que había perdido su fe. Y Jesús le había dicho: yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte, pero vas a caer y te vas a ir, porque yo te conozco, pero vas a regresar, porque no puedes vivir sin mí. Y cuando regreses, vas a confirmar a tus hermanos de que esto es verdad. Alabado sea Jesús. Y mientras Pedro acababa de negar a Jesús, póngase de pie, varón, póngase de pie. Ahí está. Écheme una mirada más tiernas, no así enfermo. Míreme así como con compasión. Pedro acaba de decirle: hombre, yo no lo conozco, le juro que no soy. En eso, Jesús venía saliendo a la puerta de Caifás. Lo llevaban encadenado. Ya traía 2, 3 golpes en la cara. Ya posiblemente venía sangrando de algún lado. Y a Jesús en ese momento no le importaba el castigo que estaba recibiendo. Lo que a él le interesaba es de que Pedro estuviera bien. Y saliendo Jesús de la puerta de Anas y Pedro en el patio, recién cantó el gallo. Y la mirada de Jesús
atravesó a Pedro. Míreme así como que me quiere atravesar la espada. Fue una mirada tierna. Gracias, varón, tome asiento. Esa mirada que le dio Jesús a Pedro: todavía te amo. No importa lo que has hecho, todavía te necesito. Porque todo cristiano es instrumento útil en las manos de Dios. Ahora, el hecho de que un gallo cantara, pues no tiene problema. Siempre escuchamos al gallo cantar. Pero cuando el gallo cantó, el único que sabía lo que el gallo estaba diciendo fue Pedro. ¿Qué decía el gallo cuando cantó? Solo Pedro pudo escucharlo. ¡Traicionero! ¡Mal cristiano! ¡Poco hombre! ¡Oportunista! Solo Pedro escuchaba lo que ese gallo decía. Porque fue en ese entonces que Pedro descubrió su propia identidad. Estaba tratando de caminar con su propio esfuerzo, con su propia inteligencia, con su propia madurez que los años le ha dado en la vida. Y estaba dejando a un lado la gracia de Jesús. Simplemente porque quería mostrarle que él sí estaba decidido a morir por él. Y lo demostró. El hecho que lo haya negado es porque venía turbado desde el huerto de Getsemaní. No sabía cómo actuar en ese momento. Pero al mirar la muerte rondando, él se hizo para atrás. Lo peor de esto es que todas las mañanas el gallo canta, ¿verdad? Y es bien posible que Pedro todas las mañanas se tenía que levantar temprano antes de que el gallo cantara para poder decir: le gané al gallo. Aleluya. Eso es para la gente que ora. Para los que no oran, se le pasó por encima. Alabado sea Jesús. Porque si hay algo que Dios hace, es que Dios deja marcada a la gente que Él necesita y que Él va a usar. Toda la gente que Dios ha usado le ha puesto una marca. A Jacob, el que peleó con el ángel, le dejó una marca en la pierna. Y cuando él caminaba, andaba caminando con un bastón. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11: por la fe Jacob bendijo a los hijos de José, apoyado en el borde de su bastón. Todavía a la edad anciana traía su bastón, porque Dios lo había marcado. Dios marcó a Moisés. 5 millones de personas murmurando contra Moisés, y todo lo que Moisés se acordaba era la zarza ardiente. Yo no me puedo hacer para atrás, yo no puedo caminar para atrás, yo tengo que seguir para adelante. Dios deja marcado a su gente. Alabado sea Jesús. Alabado sea Dios. Solo Pedro entendió el canto. Traicionaste al que te ama, le gritaba al gallo. Te olvidaste de sus milagros. Pero la mirada de Jesús, recién lo había negado y se topó con la mirada.
Y aquella mirada lo agarró infraganti. No podía decir que Pedro, no, yo nunca te negué. Lo acababa de escuchar Jesús. Lo acababa de mirar. Y aquella mirada condujo a Pedro a una reflexión en su vida. Y Pedro, dice la Biblia, a través de esa mirada, se acordó de las palabras de Jesús. Esa mirada no era una mirada de reproche. No era una mirada mala. No era una mirada de reclamo. No era una mirada de te lo dije. No era una mirada de que yo lo sabía. Simplemente fue una mirada. ¿Qué miró Pedro en esa mirada? Seguramente su ser fue conmovido. Seguramente su conciencia fue descubierta. Sus pensamientos, sus emociones se conjugaron y dieron fruto a la reflexión sobre de su vida. Una mirada profunda que examinó y penetró lo más íntimo del ser del apóstol Pedro. Amados míos, ¿qué importancia tiene la reflexión? Reflexión significa meditar, pensar sobre de uno mismo, hacerse un autoexamen. La Escritura nos hace un llamado a la reflexión. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pedro se dio cuenta que caminaba con el yo, caminando por su propia voluntad, caminando con su propia sabiduría. Dios permite el fracaso en la vida del cristiano. No lo promueve, pero Dios permite que haya fracasos. Mateo, el libro de Mateo dice, no solamente negó a Jesús, sino que se puso a maldecir y a jurar. El yo en carne viva, que me parta un rayo, yo no lo conozco. Qué contraste. Esa mirada lo condujo a Pedro no solamente a reflexionar, pero dice la Biblia que se fue al lugar donde estaban los apóstoles, en el cenatorio donde habían estado, en el lugar, escondidos. Dice la Biblia, se fue a llorar amargamente. ¿Por qué se fue a llorar amargamente? Porque una mirada lo había atravesado. Pero qué ironía de la vida. 3 días llorando el apóstol Pedro. 4, porque fue desde el día antes de la crucifixión. Y mientras Pedro está llorando amargamente, la ironía de la vida, Jesús está siendo crucificado. Y mientras está siendo crucificado hay 2 ladrones. Y entre los ladrones injuriaban a Jesús: bájate y bájanos a nosotros. Tenemos un appointment para ir a robar un banco. Y uno de los ladrones le dice: hey, amigo, tú y yo, la verdad, merecemos estar aquí. Pero este hombre, ¿qué ha hecho? Y le dijo a Jesús, no le dijo: hey, compañero de muerte. No le dije: hey, pana, o amigo, o compadre. Le dijo: Señor, Kyrios. Lo reconoció como el Señor. Aún
en la bajeza más profunda de Dios, que es lo que trata el apóstol Pablo, que lo más bajo de Dios es lo más alto de los hombres. En esta bajeza donde Jesús estaba siendo crucificado, aquel hombre lo miró y le dijo: Señor, Kyrios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo: nos vemos en el infierno. No le dijo: ya te veo en la tumba. No. Simplemente le dijo: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, en un esfuerzo máximo, pudo doblar su cuello un poco, temblando por la tensión de todo el día y toda la noche, sin haber dormido, sin haber probado alimentos, sin haber tomado agua, todo el día en vela con 6 juicios, 7 juicios injustos. Primer juicio de Anas, segundo juicio en la casa de Caifás, tercer juicio ante el Sanedrín, cuarto juicio contra Pilato, quinto juicio con Herodes, sexto juicio con Pilato y el séptimo con toda la gente que dice: crucifíquenlo. Y todos los juicios de noche. Su cuerpo estaba desgastado. Y cuando volteó le dijo: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y esa palabra, aquel ladrón penitente, es santo Jesús. Esta es la ironía de la vida. Pedro lo seguía por 3 años y medio y aprendió las instrucciones de Jesús y estaba llorando amargamente. Había un hombre que no había hecho nada bueno en toda su vida. No podía enumerar ni una sola cosa que haya sido buena, pero simplemente, solo porque dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le dio salvación. Solo porque tuvo fe en el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesús. Aquel ladrón penitente le invadió una sensación de paz, de alegría, de cuidado de Dios. Aunque estaba amarrado a la cruz, se sentía libre. Algo había pasado en su corazón, que ahora podía enfrentar la muerte como viniera. ¿Sabe por qué? Porque había una promesa que se había quedado. Solamente porque no le importó más que la gente lo estuviera viendo. Dice el libro de Lucas que era un espectáculo público. La crucifixión de Jesús fue un espectáculo público. Toda Jerusalén lo estaba mirando. Toda la gente que estaba en el Gólgota le estaba mirando. Y miraron la sonrisa de aquel hombre. Voy a la gloria. Voy a la gloria. Me lo prometió. Yo voy a la gloria. Y mientras un espíritu de paz reposaba en la vida de aquel ex ladrón, Pedro, dice la Biblia, lloraba amargamente.
es bueno que lleguemos a la reflexión y que miremos la manera en que, si estamos en la fe, no es que si tiene fe, porque todo el mundo tiene fe. Usted trabaja y usted espera el día próxima semana un cheque. Es una fe general. Pero tener una fe en las promesas de Dios, se quiere gente que esté bien parada y firme en la fe. Gente que no se hace para atrás en medio de los problemas. Gente que camina hacia adelante. Y cuando Pedro lloraba allá en la esquina, lo traicioné. Sus amigos, los apóstoles, Pedro, no llores, porque a veces, yo no sé de usted, hermano, pero a veces hay lloros que los contagian a uno, hermano. Puedo mirar a una mujer llorando por su madre, por su padre que está muriendo, me hace vibrar el corazón de sentimiento. Y los apóstoles agarrándole la espalda y sobándole a Pedro, ya no llores, Pedro. Acordate que te dijo que tú te llamabas Cefas. Tú no eres Simón. Tú eres Cefas, el maduro. No, yo no soy maduro. Sí, él dijo que tú eras el fuerte. No, yo no soy fuerte. Él dijo que tú eras la piedra. No, yo no soy piedra. Yo me derretí. Pero él dijo que te ibas a llamar Cefas, te ibas a llamar Pedro, porque él sabía por lo que ibas a estar pasando. Y antes de que pasara, él no solamente te advirtió que lo ibas a negar, pero te preparó con un nombre nuevo para que en el momento en que viniera la prueba, te recordaras que él te puso sobre una peña, puso tus pies, que puso un cántico nuevo en tu boca, que te sacó del lodo cenagoso. Alabado sea Jesús. Pedro había contaminado con su tristeza a los demás. Había argumentado con ellos su desgracia, su cobardía, que era inmerecedor. Pero se acordaba que Jesús le había dicho: y tú, una vez que te hayas ido, pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. Y esa era la nota que lo tenía Pedro dándole la vuelta. Yo tengo que regresar. Yo tengo que regresar. Yo no me voy a quedar aquí tirado. Yo no voy a seguir llorando amargamente. Si él me puso Cefas, si él me dijo que yo soy maduro, si él me dijo que yo soy fuerte, si él me dijo que yo tengo fuerza, yo voy a regresar, porque él dijo: y una vez que tú regreses, confirma a tus amigos, argumentando sobre de estas cosas. La Biblia nos dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios, ninguno de sus favores. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Te saca del hoyo. ¿No le da gusto saber que Dios lo saca del hoyo? Hay gente que dice: no, yo no quiero que me ayude, Señor. Yo me metí solo y a ver cómo le hago. No, no vas a poder salir solo. Necesitas la ayuda de Dios. Él es el único que tiene la fuerza para sacarte del hoyo. No solamente sacarte del hoyo, establecerte, rejuvenecerte, poner cántico en la boca, a manera de ser testimonio, testigo de Dios. Pero si Él me
quiere tanto, ¿por qué siempre ando tropezando? Ahí ya no le eche la culpa a Dios. Ahí no es asunto de Dios, ese es asunto suyo. Es asunto de compromiso de usted con Dios. Pero si fuera de Dios, hermano, todos tuviéramos una vida bien bendecida, si no es que tuviéramos libertad para escoger. Pero Dios nos ha dejado esa gran dicha al ser humano. Usted tiene libertad para escoger. Tiene libertad para escoger el vestido pink, o el vestido negro, o las botas amarillas. Usted se puede poner el pantalón color aguacate con la camisa color enchilada, o color negro con un pantalón celeste brillante. Usted puede hacer lo que quiera porque tiene decisiones. Usted puede tomar decisiones y Dios no le dice nada porque usted toma sus decisiones. Y Pedro tuvo que tomar una decisión. No voy a llorar más. Pero fue necesario que Jesús se tomara 3 días. Interesante. Y lo dejó llorar por 3 días. ¿Usted no cree que ya 1 hora de lloro era suficiente? Porque hay gente que llora 1 hora. Ahora sí, Señor, ya lloré suficiente, ¿verdad? Mira, ahí está, medio bote lleno de lágrimas, Señor. A ver, hay gente que se tira una llorada delante de: ¡ay! Yo te quiero servir, yo te quiero servir. Y luego se levanta y se va a tomar unos tacos y todo, se le olvida. Pero Dios dejó que llorara 3 días y 3 noches. Y que llorara. Yo no sé si usted entiende esa palabra, hermano. Llorar amargamente, hermano. Oh my God, Jesus Christ. Llorar amargamente, mire. Se le acaba las lágrimas de los ojos. La nariz le corre libremente. La situación de la boca le corre libremente. No le da pena estar llorando delante de la presencia de Dios. Llorando amargamente. Llorar amargamente es sentir dolor por la falta que le hemos hecho a Dios. Llorar amargamente significa sentir en nuestro corazón que lo hemos traicionado y no es el estilo de vida mío. Por eso es que Pedro dijo: yo voy a volver. Pero no podía volver solo. El primer día de la resurrección, en la noche, Jesús se aparece delante de ellos. Bendito Dios, que no tocó la puerta, simplemente penetró las paredes. Y lo primero que dijo es: paz a vosotros. ¿Le gustaría tener paz? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que en medio de la tormenta, que en medio del huracán, usted se puede mantener sólido delante de Dios. No que cualquier viento lo tumbe o lo bote, o que unas faldas lo boten, o que una botella de licor lo bote, o que un cigarro lo bote. Se queda firme en el Señor. Alabado sea Jesús. Reflexionemos, hermanos, y miremos en nuestros corazones si acaso hoy día usted necesita la ayuda de Dios. Hay ayuda para usted. Señor de la gloria, te doy gracias, Padre Santo, en esta noche, que me das la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra por favor quede grabada en la mente del oyente, y que el día de mañana o pasado que el enemigo quiera venir a turbar su vida, hazle recuerdo, Señor, de esta prédica, en el nombre de Jesús.
Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabra de esperanza a todas las naciones.